Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, este vídeo es un poco también diferente a lo que suelo hacer, ya que mira, como hoy me han dado las notas de mi grado, he pensado y he dicho, oye, mira, ¿por qué no también cojo y subo las notas que saqué yo, al menos en el instituto? Y pues bueno, voy a hacer eso. Así que nada, pues se me ha ocurrido hacer este vídeo y lo que voy a hacer es, voy a enseñar, ¿vale? Las notas de mis 6 cursos en el instituto, es decir, bueno, no, de hecho 7. Primero, segundo, tercero, tercero repetido, porque repetí tercero, cuarto, primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Pero bueno, vamos a darle y también voy a contar un poco la historia, ¿no? A ver, tecnología. Tecnología a mí, sinceramente, siempre se me ha dado mal. Ha sido una asignatura que siempre me ha costado mucho. Y la verdad, se puede notar ahí. O sea, primera evaluación, un 3, no me enteraba ni el clima. Lengua castellana y literatura, tenía un profesor que la verdad era bueno. Y, oye, mira, se logró el 5. Educación física, la verdad, educación física, yo además de que era gordito, la educación física teníamos un profesor que yo de verdad no entiendo cómo evaluaba este tío, pero bueno, un 5. Matemáticas, un 5 también, creo, sí. Biología y geología, un 7. Por cierto, a mí las matemáticas siempre se me han dado más o menos mal. La biología y geología, pues eso, era el primer año, un 7. Bastante bien, para ser la primera evaluación. De hecho, creo que saqué un examen con un 3 o un 2,5. O sea, no sé cómo puede sacar una nota tan alta. Creo que a lo mejor no era ni siquiera un examen, o sea, era como una especie de prueba, ¿no? Para ver cómo íbamos. O yo qué sé, o luego saqué un 7,5, un 8 y yo qué sé, con las prácticas o algo me compensó. No lo sé. En fin, valores éticos, un 6. Aquí literalmente no hacíamos nada, solo veíamos películas o decíamos, alabado sea tu padre, por ejemplo. Música, bastante bien. A mí la verdad música nunca me ha gustado por el tema de que creo que la hacen muy aburrida, pero bueno, ahí por lo menos saqué un 5. Plástica, visual y audiovisual, un 5. Plástica con esta profesora pues era muy divertida. Geografía e historia, a mí historia nunca me ha gustado, vamos, jamás. Y bueno, pues la verdad que, oye, aquí saqué un 5 y bastante bien. Inglés, un 5. Inglés, la verdad, nunca se me ha dado bien. En el colegio sacaba un 8 y tal, pero porque era súper fácil. Y bueno, ya digo, o sea, pasamos a la segunda evaluación. Bueno, ahora continuando con la segunda evaluación, tenemos tecnología un 8. Aquí la verdad pasamos ya de hacer cosas, digamos, prácticas a teóricas. Y se me empieza a dar mejor. Luego tenemos lengua que pues he subido un puntito, un 6. Educación física un 5. Matemáticas un 6. Biología y geología me mantengo con un 7. Valores éticos un 6. Plástico un 6. Música un 7. Geografía e historia un 5. Y primera lengua extranjera inglés un 6. O sea, es decir, digamos que en este trimestre, ¿vale? En esta segunda evaluación, o lo que hacía era mantenerme o subir un poquito, pero como veis no bajaba. Ahora sí que es verdad que en la tercera creo que bajé un poquito, pero bueno. Eh, Aquí. Tecnología, un 6. Creo que en la tercera evaluación saqué un 7. Hice el examen final, creo que fue en junio. Y saqué un 6 o un 5, algo, lo cual me llevó esa nota. Sin más, o sea, una asignatura que le tengo mucho asco. Bueno, le tenía mucho asco, pero que por fin me la conseguí quitar. Lengua castellana y literatura, un 6. Muy simple. Aquí la verdad tampoco hay mucho que decir. Madre mía, es que esto es de 2017 a 2018, tío. Qué viejo me siento ya. Educación física, un 6. Biología y geología. No, espérate, claro. Matemáticas, un 5. Biología y geología, un 8. Valores éticos, un 6. Esto, un 6, un 6, un 6, un 6. O sea, es decir, de 10 asignaturas. Esto es.
18, 23, 31, 37, 43, 49, 57, 66, entre 10 es pues 6,6, ¿vale? Es una media de 6 o 6 y pico, bastante bien. Bueno, ahora voy a parar esto un momento, ¿vale? Y pasamos al segundo de la ESO. Vale, ahora pasamos con segundo de la ESO. Aquí ya la cosa se empieza a complicar un poco, como veis, empieza a parecer bastante rojo, pero bueno, vamos a darle. A ver, primero de la ESO había sido un curso, ¿vale? Donde mi hermana pues me ayudaba un poco con las asignaturas y tal, pero yo, no sé, no estudiaba tampoco mucho, ¿sabes? Ya digo, tengo la cámara tapando los datos porque, a ver, tampoco quiero que sepáis pues todo de mí, ¿no? Y todo eso, pero bueno, ya digo, segundo para mí fue un curso bastante duro, porque la verdad, no, o sea, no me lo tomaba en serio y yo aquí me dedicaba a hacer un poco el vago. Lengua, un 6, todo bien hasta que me cambiaron a una tía, una persona que sinceramente no me caía nada bien, pero bueno. Luego de ahí, como veis, saqué pues un 4 en física y química. La verdad, física y química me costaba. También era porque había mucha teoría que yo sinceramente no entendía. Robótica, un 5. Educación física, un 8. Coño. Matemáticas, un 5. Valores éticos, un 4. Las matemáticas estas creo que eran académicas. O sea que pasamos de matemáticas que eran más o menos sencillas de primero de la ESO a matemáticas ya académicas, se supone. Valores éticos un 4. Aquí la verdad no sé ni cómo lo suspendí, pero bueno, supongo que era porque no hice un trabajo, porque me da una pereza que flipas. Plástica, un 3. Geografía e historia, un 5. Inglés, un 5. Y música, un 5. O sea, yo de verdad había asignaturas que decía, qué pereza, tío, qué maldita pereza. Pero bueno, era así. Bueno, ahora vamos con la segunda evaluación. Bueno, ahora tenemos esta segunda evaluación que, bueno, es primero lengua, pues un 4. Física y química, un 3. Robótica, un 6. Educación física, un 5. Matemáticas, un 3. Valores éticos, un 3. Plástica, un 3. Geografía e historia, un 5. Inglés, un 5. Y música, un 5. O sea, música ya se me daba bastante mal. La verdad que la piciaba bastante. Pero bueno, creo que como tuve un 5, un 4 y un 5, me pusieron un 5 en la finalidad. Inglés normal, lo mantuve. Geografía e historia también, porque la verdad que la profe que tenía era bastante buena. Educación plástica y tal, pues... ¿Qué puedo decir? Si literalmente esa tía o me tenía manía o yo es que era un paquete en plástica. Valores éticos, conseguí recuperarlo como veis ahí. Al final saqué un 5, al igual que música. Pero bueno, la verdad que se me dio bastante mal valores éticos porque es que no hacía nada. Y aparte, como había un compañero que no paraba de dar por culo, pues en la clase había problemas y tal, ¿no? Matemáticas, un 5. Y luego saqué un 3 porque ya los exámenes eran una locura. Educación física bajé un 5. O sea, como estáis viendo, en este curso ya empecé a bajar mucho. O sea, pero de verdad, lo que es una barbaridad. Luego, robótica un 6, fue la única que yo creo que subí. Física y química un 3. Y lengua un 4, ya empezó aquí. A ver, a mí física y química antes no me gustaba, pero ahora la verdad que no tengo que estudiarlo voluntariamente, me gusta mucho, tío. Porque de verdad disfruto mucho de cómo se hace la física, también de la química, o sea, es algo que me encanta, pero claro, esto es lo mismo de siempre, o sea, ya lo estuve escribiendo en una guía, porque bueno, para la gente que no sepa, estoy haciendo como una guía o una especie de libro sobre el aprendizaje y sobre estudiar. Entonces,
estoy viendo las distintas teorías de estudio, las distintas teorías de cosas, y esto es algo que siempre me ha parecido muy curioso, y es, siempre hacemos mejor las cosas cuando no tenemos una presión. En mi caso, yo que sé, física y química, ahora vamos, seguramente podrías sacarte un 10 en cualquier examen, pero ya te digo, ese es el problema. Que cuando estamos, digamos, enfocados o obligados en hacer algo, ¿no? Aquí tenemos como ese problema. Pero bueno, y la final, pues como veis ahí, en lengua un 3, que al final la conseguí recuperar. Esto fue creo que en verano. Física y química un 5, también la recuperé. Robótica un 5. Educación física un 6. Matemáticas un 3. Valores éticos un 5. Plástica un 1, no la recuperé. Y bueno, pues geografía, inglés y música, lo mismo, un 5. O sea, fijaos que de verdad, en la primera evaluación me quedaron 3. Y en la segunda evaluación me quedaron 6, tío. En la tercera evaluación, o bueno, final, me quedaron 4, de las cuales creo que fue lengua y física y química la que recuperé en verano. Pero bueno, voy a volver a parar esto y vamos con tercero de la ESO. Primer curso, Ojo, primer curso. Digamos que repito. Vale, y ahora vamos con tercero de la ESO. No os preocupéis, ¿vale? Con lo que veis, porque es que es una locura. Pero, madre mía, tío, o sea, qué barbaridad. Bueno, antes que nada, yo deciros que siempre he sido un estudiante de 5, 6 y algún que otro notable. O sea, siempre he sido eso. Saco un 5, un 6 y alguna que otra vez te puedo sacar un 7 o un 8. Pero nunca, tío, había sido de suspenderte esto. Es que ni en primaria ni en la ESO. O sea que ya lo veis. Pero bueno. Bueno, tutoría no evaluable. Valores. Aquí creo que ya en vez de estar parando, voy a decir las notas tal cual. Valores éticos un 7, segunda evaluación un 7 y final pues un 7. A ver, aquí tampoco mucho que decir. Una asignatura muy fácil. Geografía e historia, un 4. Tenía un profesor que era bueno, pero como siempre me da pereza estudiar. Luego otro 4 y creo que la tercera evaluación también fue un 4, pero recuperé con un 7 en el examen final. Inglés, pues bueno, un 5, se sacó más o menos bien, justa. Matemáticas, bueno, un 5, un 4 y un 4 imagino también, cosa que me dejó con un 4. Y luego ya en septiembre no recuperé. Música, un 5. Música, no sé, no me tuve que preocupar. Plástica un 1. Es que, tío, es que madre mía, lo de plástica fue brutal. Pero bueno. Tecnología saqué. Bueno, no es que, fíjate, un 3, un 1, se me quedó de medio un 2. Y luego no me presenté, tío, ni al examen. Es que fue brutal, Fue brutal, tío. Madre mía. Es que no me presenté ni al examen porque, claro, yo dije, tío, si no se hace el examen, ¿para qué? Yo me voy para mi casa, hombre. Es lo que dice. No cogí o sea, cogí y no fui a hacer el examen, me fui para mi casa. Pero bueno, educación, bueno, verdad, lengua. Lengua sí que la conseguí recuperar. Además, no para verano, cosa que eso sí que estuvo bien. Educación física, bueno, educación física bien. Física y química un 3, no la recuperé. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial un 8. La verdad, a mí esta asignatura me encantaba, como veis hay un 8, un 9 y un 9. Y biología y geología pues un 5, un 6 y un 6. Aquí, ¿cuál fue el problema? Para mí sinceramente que había muchas asignaturas que o eran para mí muy difíciles o simplemente me daban una pereza brutal estudiarlas. Así que pasaba olímpicamente, como veis. En la primera me quedaron 5, en la segunda me quedaron 7, en la tercera de hecho yo creo que me quedaron... Hostia, pues puede que alguna más, puede que 8. Pero bueno, al final conseguí recuperar, creo que fueron 2 antes de verano y yo ya
Creo que fueron de hecho lengua y historia. Sí, lengua e historia, creo. Pero vamos, que al final, yo no sé, tío, me di con 5 asignaturas para verano y dije, mira, voy a intentar lo que pueda. Estudié para física y química, no lo conseguí. Estudié para matemáticas, no lo conseguí. Estudié para tecnología, pero dije, ¿para qué? Estudié, bueno, no estudié nada para plástica, ¿para qué? Y matemáticas, pues un 3. Ah, es verdad, era... Claro, pues que tenías... Espera, ¿qué? Claro, es verdad, me había quedado matemáticas de segundo de la ESO y ahora matemáticas aplicadas que es de tercero. Pero bueno, ya digo, fue un poco traumante para mí el hecho de repetir y encima tan vasto. Pero bueno, ahora vamos con el curso de tercero de la ESO, ojo, repetido. Vale, ahora vamos con un curso que a mí sinceramente me gustó mucho porque sentí como que por primera vez... O sea, a ver, evidentemente ya veis ahí, me quedaron 4 más las 2 que ya tenía, ¿no? No, espérate. Sí, me quedaron 4 más las otras 2. Pero yo aquí, digamos que tenía confianza. O sea, tercero de la ESO, por lo menos era, me habían quedado 2 de anteriores cursos y 2 del curso nuevo, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, matemáticas aplicadas. O sea, esta... Vale, matemáticas de segunda de la ESO es verdad que saqué un 6. Bueno, en fin. ¿Qué pasó aquí? Valores éticos. Valores éticos la verdad que fue muy, muy simple, no nada que destacar. Geografía e historia más o menos lo mismo. La profesora creo que es la misma que me había tocado hace muchos años, pero igualmente estaba muy bien. Inglés se me dio fatal. Con la nueva profesora que se llamaba Celia fue espectacularmente horrible. Lo único bueno fue que saqué un 3 y claro, como era evaluación continua, en la tercera evaluación yo ya me daba por rendido, tío. Yo pensaba ya que inglés la iba a suspender, que no iba a aprobarla y saqué, tío, un 5. O sea, de hecho inglés es que iba sin estudiar, o sea, yo cogía, decía, bueno, me voy a mirar esto un poquito y hasta iba a los exámenes y decía, bueno, a rezar a la Virgen y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, aprobé la tercera evaluación y como era evaluación continua, se me aprobó la asignatura. Matemáticas fue más o menos de lo mismo. Decía, mira, yo matemáticas... Nah. Pero, claro, veis ahí que lo recuperé. ¿Qué pasó? Ahora lo explicaré. Música, pues un 7. La verdad tenía un profesor que... Es que, ¿cómo explicarlo? Era un tío literalmente que decía, alabados al Señor, por favor, descubre que la música es increíble. O sea, era un tío muy pacífico y que muy pocas veces se enfadaba. Para los exámenes te decía casi que las respuestas del examen. A lo mejor yo que sé, si no te sabías nada ibas a sacar un 0. Te decía respuestas hasta incluso sacar un 3 o un 4. Cosa que era muy, muy increíble. Y bueno, pues, a ver, evidentemente, pues hasta alguien que no estudia aprueba. Música, o sea, digo, perdón, música. Plástica, bueno, aquí tampoco hay nada que decir. Al igual que tecnología, las mismas notas. Es que no podía. Ya está. Lengua, un 4 y un 5 al final. Lengua fue pues una asignatura que había un profesor bastante bueno, pero que digamos pues como también era evaluación continua, creo que la tercera evaluación saqué un 5 y aprobé. La verdad el profesor era muy bueno. Física y química, un 5. La verdad esta sí que la llevaba bien. Educación física un 6. Matemáticas aplicadas, esto de tercero de la ESO lo llevé bien, la verdad. No sé ya ni qué profesor me daba. Creo que era Jesús, ¿verdad? Un tal Jesús Salvador, creo que era. Pero bueno, saqué, claro, como creo que esto era como evaluación continua, o que los cursos te hacían media y tal, como tenía un 6 y un 5, creo que la tercera evaluación literalmente sacaba ceros y unos porque no entendía nada del tema. Pero por el tema de, creo que era probar 2 evaluaciones o por no sé qué, me aprobó y me puso un 5. Ya digo, no sé ni cómo me puso un 5, pero lo hizo. Gracias Jesús, allá donde estés.
Y claro, como aprobé matemáticas de tercero, que en teoría era más difícil que las de segundo, aunque yo te digo yo que no, me aprobó también o me convalidó como la de segundo. Entonces ya no tenía que recuperarla. Claro, solo me quedaron plástica y tecnología. Iniciación a actividad emprendedora empresarial, pues la misma nota, un 7, la verdad que muy bien. Y biología y geología, pues un 6. La verdad, poco que decir aquí. Me quedaron 2 y ahora vamos a cuarto, que es mi, creo que segundo mejor año en cuanto a notas académicas. El primero, o sea, el año con mejores notas os va a sorprender. Pero bueno, también deciros aquí que yo venía de cosas bastante jodidas, como que, bueno, se murió un familiar, había pasado no sé qué cosas, y aquí ya empecé como, digamos, a espabilar un poco, ¿no? Yo, tío, de verdad, me miré al espejo un día de estos y me dije, venga, tío, por favor, esto de aunque sea un poco, sácate esto y da al menos una alegría a tu familia, ¿no? O sea, dale una alegría a tu padre o a tu madre, aunque sea. Y lo hice, tío. Ahora, vale, voy a pausar esto otra vez. Y vamos ya con cuarto de la ESO. Y bueno, chicos, ya la cosa se pone interesante. Entramos en cuarto de la ESO. Y bueno, aquí en cuarto de la ESO pasaron cosas muy buenas como la siguiente que os voy a contar, ¿vale? Para empezar, he descubierto, ¿vale? Que eso de P es pendiente. O sea, es una asignatura, está pendiente de anteriores cursos y tal. O sea que ya podéis ver que las pendientes eran como plástica y tecnología. Pero bueno, estáis viendo ahí qué pasó. Muy simple. Cultura clásica, saqué creo que fue un 8 y un 7, un 8 y un 9. Y me puso el 9. Sacaré un 9 en la tercera seguramente. Lengua castellana, como veis ahí, un 6, un 7 y creo que un 8, creo que saqué. Si no recuerdo mal. O sea que cogió la persona y dijo, venga chaval, toma. Ahora, importante, yo me acuerdo, tío, que plástica, literalmente, para pasarla, para poder aprobarla, me ayudó mi padre. O sea, mi padre estuvo conmigo ahí cogiendo, tío, y diciendo, venga, va. Tienes que hacer la lámina de esta manera, tienes que hacer esto de tal forma. Y gracias a él, la verdad, aprobé. Aprobé plástica. Pero bueno, tecnología. Tecnología fue curioso porque yo llegué un día que vi que, yo qué sé, me voy a presentar a recuperar el examen, ¿no? Me tenía que presentar y yo dije, no he estudiado, pero mira, ¿qué puede pasar? Vamos a darle, ¿no? Aunque sepa pasar un poco el rato ahí por la tarde y tal. Cogí, fui, hice el examen y para mi sorpresa no suspendí. Saqué un 5, tío. O sea, creo que además fue un 5 exacto. O sea, ya está. Pero saqué un 5 en la primera y ahí ya me empecé a motivar. Claro, ¿qué pasó? Que para la segunda y tercera evaluación vi y dije, hostia, aquí no, o sea, no tengo con qué estudiar, porque no sé qué me va a entrar. Entonces le pedí ayuda al profesor de tecnología. Sinceramente, de las mejores decisiones de mi vida. ¿Qué hice? Cogí y le dije, oye profesor, que no tengo los apuntes, podrías darme como una pequeña guía o tal. Y me dijo, venga, vale. Me dio como una especie de apuntes, ¿no? Que literalmente eran las preguntas del examen. Yo creo que el profesor ya dijo, mira chaval, llevamos aquí casi 2 cursos para que apruebes mi asignatura, casi no lo pasas en el primero de la ESO, te voy a ayudar un poco. Y literalmente muchas de las preguntas que me puso salieron. Eran literalmente iguales, solo que a lo mejor, yo que sé, cambiaba en vez de ser aceite, era, yo que sé, me lo invento, polonio o sal, ¿sabes? Eran cosas así. Evidentemente no, porque eran pruebas de engranajes y electricidad, pero me refiero que las preguntas eran muy parecidas. Entonces, en la segunda evaluación saqué un 7,5 y en la tercera creo que saqué un 6,1, 6. Pero yo me acuerdo, tío, que estaba ya enviando el examen y veo que empieza a sumar. Vale, 3 puntos, vale, 2 puntos, eso está bien. Un punto y digo, sí, por favor, me da igual, de verdad, no quiero sacar más, solo dime que estoy aprobado. Entonces, claro, el tío me dijo, vale Ángel, estás aprobado. Y yo cogí de verdad
tuve una alegría ese día cuando por fin me había quitado plástica y tecnología de en medio. O sea, fue brutal, ¿eh? Yo de verdad que en ese momento, tío, de verdad, me puse a llorar de la alegría, porque dije, por fin me he quitado estas dos putas mierdas, por fin tal. Bueno, pues al final, pues, un poco lo que pasa, ¿no? Y ya está. Luego, pues, educación física, pues, nada, muy bien. La verdad que el profesor que tenía era muy buena gente. Matemáticas aplicadas, pues 5 y 6. De hecho, creo que en la tercera evaluación hubo un examen que saqué un 10. Y eso ya me ayudó porque, o sea, sentía que podía hacer otras cosas, ¿sabes? No estar tan pendiente del examen, porque yo ya sabía que había aprobado, pasara lo que pasara, así que me permitió centrarme pues en otras asignaturas, ¿no? Como a lo mejor latín, o economía, historia y tal. Pero bueno, matemáticas, muy bien, la verdad. Economía, bueno, economía saqué un 8 6 y tal. O sea, empecé, digamos, como siempre, ¿no? Un poco normal, pero luego ya le empecé a pillar el tranquillo. Y ya digo, mis notas, como veis ahí, solo tienen subidas, o sea, no tienen bajadas. Bueno, valores éticos sí que hubo una bajada, pero por una cosa que os comentaré más adelante. Y geografía e historia, pues bueno, no hubo bajada, inglés se mantuvo igual y ya está. Pero bueno, la cosa es esa, tío, es... latín, pues saqué un 7, que la verdad latín y cultura clásica saqué muy buena nota porque la verdad tenía un pedazo de profesor. Las cosas son así. Fijaos que me pone un 8 teniendo un 6 o un 7 en la final. Creo que fue porque saqué un 8 en la tercera. Él lo que hacía era, como la nota que más alta haya sacado es la que te voy a poner en la final, y al igual que el profesor de geografía e historia. Entonces, vio que tenía un 8 en la tercera, el profesor de historia, y dijo, pues mira, vamos allá. Latín, ya digo, muy buena asignatura y muy buen profesor. Valores éticos. Saqué un 8 en la primera y un 5 en la segunda porque hicimos una especie de trabajo que se supone que era con los compañeros y a ver, no hicimos literalmente nada en todo el curso, pero bueno, saqué creo que fue un 8, un 5 y un 8, lo cual pues me dio un 7 de media. ¿Qué me refiero con esto de que no hicimos nada en esa segunda evaluación? Fue porque fue literalmente un trabajo y ya está. Y claro, nos pusieron un 5 en el trabajo, entonces, pues lo que hay. Geografía e historia, un 7. La verdad, el profesor, tío, a día de hoy, algunas veces cuando voy al instituto, porque suelo hacer esto, o sea, algunas veces cojo y me voy al instituto simplemente para visitarlo, para ver, pues, qué tal está esta gente, ¿no? Qué tal la vida. Y muchas veces suelo saludar a estos profesores, ¿no? Tan buenos que tuve. Y geografía, la verdad, el profesor que tuve fue muy bueno, porque él no intentaba enseñar historia de la forma que hacen los otros profesores, como súper aburrida y tal, no. Él siempre intenta que nos divirtamos, que estemos ahí y que de verdad nos interese la asignatura. Y a mí de verdad fue algo que me encantó. Pero bueno, vamos ya, ¿vale? Con inglés. Inglés, la verdad para mí fue una asignatura que, ¿cómo decirlo? Yo creo que la culpa la tenía la profesora, porque es que lo digo en serio. Ya sé que yo puedo ser muy incompetente, puedo ser muy malo, pero, tío, no es normal que inglés se me haya dado bien generalmente en el colegio e incluso en la ESO, sin siquiera estudiar. Luego coja yo, pille, tenga dos cursos contigo y los dos saque notas horribles. Ahora no lo entiendo, ¿eh? O sea, yo flipo. Pero bueno, ¿qué os diréis? Pero Ángel, ¿cómo has pasado a primero de bachillerato si te quedó una? Es que pusieron un modelo que si tú te quedaba una o dos, dependiendo de cómo fueran esas asignaturas, pasabas a bachillerato. Y al ser bachillerato, la asignatura, como es un nuevo ciclo o una nueva etapa, se elimina. Claro, yo elegí bachillerato y evidentemente esto se me eliminó. Y bueno, también diré en otro vídeo, para mí sinceramente, qué me parece la experiencia de bachillerato. Puede que luego, a lo mejor por la tarde o incluso ahora, grabe pues qué me ha parecido mi experiencia pues bajo los estudios o el sistema educativo y tal. Pero bueno, será un vídeo
Que sí que tendrá algunos cortes, porque ahí voy a hablar demasiado, sinceramente, y creo que hacer cortes va a ir bien. Pero bueno, ya digo, inglés, la verdad que una asignatura que me dio mucho asco. Pero bueno, pasamos a primero de bachillerato. Vale, como veis ahí, primero de bachillerato, y aquí creo que tenía, bueno, técnicamente son 10 asignaturas. Y aquí, ya digo chicos, también pasó algo malo y es que pues lo mismo, un familiar se murió y tal y hubieron como, de verdad, muchos bajones, mucho decir, mira, estoy hasta los huevos ya y pasaron cosas. Pero bueno, herencia y mitología clásica. La primera evaluación, pues mira, un 9. Muy bien. Por cierto, son 9, que me acabo de dar cuenta ahora. Son 9 asignaturas. Herencia y mitología clásica un 9, la segunda un 8 y en la tercera creo que tenía otro 9, lo cual pues me llevó al 9. La verdad, esta asignatura muy divertida, la verdad, sobre todo por el profesor que la daba. Y aprendí bastante sobre mitología, la verdad, tengo que decirlo. Me ayudó bastante. Y la verdad, como ya he dicho, era una asignatura muy divertida. De hecho, creo que yo esta era la época donde iba, o sea, cogí, empecé a perder mucho peso y empecé a apuntarme al gimnasio. Y la verdad, no sé, me gustaba validar el gimnasio con estudiar. Por cierto, también, antes que nada, bueno, voy a hacer aquí un corte. Decir sinceramente que la mayoría de los cursos los he aprobado porque mi hermana me ha ayudado. Perdón, porque mi hermana me ha ayudado, que no sé hablar, que soy retrasado. Y ya digo, le estoy muy agradecido por ella porque seguramente si no fuera por ella, yo ahora mismo seguramente no estaría aquí con estas notas. Ya digo, aunque yo sí que podía haber aprobado, ¿no? Podía haber a lo mejor sacado un 5 y tal, pues va a ser lo mismo. Ella es la que ha hecho artífice de todo esto. Ya sé que yo tengo que entenderlo, las explicaciones y tal, pero vuelve a ser lo mismo. Si tienes a una persona que te ayuda, por mínima que sea esa ayuda, te va a ayudar. Mi hermana, la verdad, que me ayudó mucho. Sobre todo en cuarto de la ESO, con matemáticas y tal, me ayudó bastante. De hecho, las subidas en gran parte se notan a eso, a la ayuda de mi hermana. Pero bueno, de verdad, un beso, un abrazo a mi hermana y no sé si estará viendo este vídeo, pero bueno. Inglés, un 5 y un 7. Aquí poco que decir, o sea, teníamos una profesora que se tuvo que coger la baja, no sé por qué, y bueno, en la primera evaluación pues la tuve con ella, un 5, segunda ya creo que fue cuando se fue, otro 5 y en la tercera tuve un 7 y el profesor pues me puso un 7. Griego, en griego la primera saqué un 8 y algo, creo que un 8,3, 8,4 y en la segunda saqué un 10. Creo que he tenido un 9,63 o un 9,7. Porque de verdad, griego a mí me encantó, tío. O sea, inglés, si inglés me gustó, fíjate que para que a mí inglés me guste, si a mí inglés me gustó, griego fue, como herencia, fue brutal, tío. Si acaso me hubiera gustado más que hubieran dado teoría, no solo la práctica esta del análisis, la traducción y no sé qué. Pero bueno, saqué un 8, un 10 y un 9, creo que fue. Y me puso pues un 9. Lengua castellana y literatura, un 8. Aquí poco que decir. Tuve un profesor que era buenísimo. Se llama Antonio. Bueno, se llamaba Antonio porque ya no me da clase. Y la verdad, tío, de verdad, fue una persona que... Lo mismo, tío. Un beso, un abrazo allá donde estés, tío. De verdad, eres el mejor profesor junto con el de griego, latín y tal. Que bueno, ese es, se llama José Luis. Pero bueno, son de los dos mejores profesores que he tenido jamás. Y de verdad, en serio, si no fuera por vosotros tampoco estaría yo aquí. Así que os doy las gracias. De hecho, herencia y latín me las daba el mismo profesor, o sea, José Luis, y lengua me la daba Antonio. Como veis ahí, un 8, un 8 y un 8. Es que me comí literalmente las asignaturas. De hecho, creo que la tercera evaluación en lengua saqué un 9, me parece. O no sé si un 8, pero bueno, la cosa es que saqué muy buena nota y tal. Latín, un 8. Por cierto, también decir que lengua me gustó bastante por cómo la daba el profesor.
esto que se dice la gente de no, es que el profesor no influye, una mierda, tío. O sea, el profesor influye mucho en las asignaturas. Yo tenía una profesora que explicaba bien, pero que no le metía ganas a sus explicaciones. Era horrible. En cambio, este profesor, que yo nunca he sido bueno en sintaxis, a mí nunca se me ha dado bien lengua, a mí nunca me ha gustado lengua, coge, empieza a explicar de una manera bastante buena y encima le mete ganas y fíjate, un 8. Yo que nunca he sido bueno en lengua, yo que siempre era malísimo en sintaxis. Entonces, pues ya digo, es algo que, tío, de verdad, es preocupante esto ya. Pero bueno, latín. Latín, pues eso, un 8. La asignatura la verdad que fue bastante buena, bastante divertida. Y a ver, poco que decir, sinceramente, o sea, me divirtió mucho. El análisis, la traducción y todo lo demás, por lo menos sí que tenía sentido. Y bueno, educación física un 6. Aquí saqué un 5 y luego un 6 porque ya empecé a perder peso. Fíjate solo lo que es perder peso, lo que te ayuda a ganar un poco de nota en cuanto a tu físico. Creo que fue un 5 en la primera, un 6 en la segunda y un 7 en la tercera. O sea que me dejaba con una media de 6. ¿Me podía haber puesto el 7? Pues hombre, me lo podía haber puesto, sinceramente. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. Educación física, aunque se supone que siempre ha sido la más fácil, yo como siempre he sido gordito, y aún sigo siendo un poco gordito, pues me costaba mucho. Literatura universal, también, de verdad, abrazos y corazones a la profesora. Qué pedazo de profesora, ¿en serio? La asignatura, a mí no es que me interese del todo, pero aún así, muy buena asignatura, muy buen método de evaluación, y de verdad que esta asignatura también me encantó. Anatomía aplicada. 7. A ver, esto tampoco tiene mucho más misterio. Se hacían las prácticas de laboratorio y los exámenes, poco más. Ya está. Y me puso pues un 8. Filosofía. Saqué, creo que fue en la primera un 8, en la segunda un 7 y en la tercera fue un 10, creo. Sí, creo que fue un 10. O sea, además es que saqué el examen con nota de 10. O sea, literal, ¿eh? O sea, saqué un 10 en el examen, creo que un 9,9 o un 9 sobre no sé cuánto de 10. O sea, fue... De verdad, es que creo que me pusieron matrícula o algo así en esa evaluación. Me pusieron como matrícula de 10. Y ya digo, muy bien, la verdad. Filosofía también me gustó mucho. Fue una asignatura muy curiosa, pero en la segunda evaluación ya me gustaría un poco más. O sea, perdón, en el segundo de bachillerato. O sea, de la tercera evaluación podemos estar hablando de que aquí saqué un 9, creo. Aquí un 7. Aquí un 9. Aquí un 9. Aquí un 9 también. Aquí un 7. Aquí creo que fue un 8. Aquí un 8. Y aquí un 10. Es brutal, ¿eh? La tercera evaluación es brutal. Pues ya digo, habéis seguido en este vídeo mi trayectoria y evidentemente no tenía esas notas, o sea, la habéis podido ver. Y bueno, la única observación era de mi profesor de lengua que decía, buen trabajo, sigue así. Un aplauso para él, de verdad, es que es increíble este tío. Y bueno, vamos a pasar ya al último curso, segundo de bachillerato. Vamos allá. Y bueno, estamos ya con el último curso. Este vídeo, si no hubiera hecho cortes, seguramente se hubiera quedado pues 40 y algo minutos. 45, puede. Bueno, 50 para ser exacto, porque esto lo mismo serán 5 minutos. Pero bueno, ya podéis ver, último curso, este creo que fue de 2023 a 2024. O sea, hace apenas un año y pico. ¿Qué decir, chicos? Es que hay que decir. Historia de España, un 5. La segunda evaluación un 2. Aquí la verdad que ya caí. Y la tercera evaluación pues creo que fue un 3. O sea que me puso media de 3. Y perfecto. Y bueno, aquí ya en la extraordinaria pues saqué un 1. Pero ahora os explicaré por qué aprobé bachillerato. Filosofía. Filosofía, la verdad, la profesora muy bien, muy buena.
Y pasé pues un 7, un 6 y luego creo que saqué un 8 o algo así, creo que fue. Inglés, un 5, un 6 y luego creo que otro 5 me parece. Psicología, un 8, un 9 y un 9 creo que fue después, o creo que también un 8, pero bueno. Griego, 6, un 7 y un 7 creo que fue la nota, o un 6, un 7 y un 6. Atención educativa, pues bueno, esa no se evalúa. Pervivencia y mitología clásica, esta fue un 8, un 7 y un... creo que otro 8. Puede ser. Lengua, un 7, un 5 y un 6, creo que fue. Latín, como estáis viendo ahí, la nota es espectacular. Historia del arte, pues un 6, un 5 y luego creo que un 4, pero aún así me aprobó. Ahora voy a decir un poco mi experiencia con estas asignaturas. Por cierto, he pensado que para el tema del vídeo de esta tarde, de mi experiencia con las asignaturas y tal, haré un vídeo con lo que son las experiencias, simplemente experiencias, y ya también puede venirse una tier list. A lo mejor lo meto en el propio vídeo, o sea, comento un poco pues cómo ha sido mi experiencia, ¿no? Con las asignaturas, mientras que voy haciendo la tier list. Estoy ahí con la tier list, digo, bueno, matemáticas siempre se me ha dado bien, o siempre no sé qué y tal. Empiezo a decir, esta asignatura es God, esta no sé qué, esta tal. Ya digo, sinceramente lo puedo subir y ya está. Y ya mañana pues haré otros vídeos, ¿no? Pero bueno. Ya digo, Historia de España, una asignatura que la verdad muy buena. O sea, ya digo, en lo que se refiere a interés, contenido, es bastante divertida, es bastante buena. Pero solo los primeros 14 siglos, porque luego ya España empieza a meterse en temas de política, de mierda, y empieza a ser súper aburrida. Entonces, ya digo, la profesora tampoco ayudaba mucho, así que, sinceramente, la nota que veis. Filosofía, la profesora bastante buena, me gustó bastante Platón, me gustó bastante Aristóteles, me gustó bastante pues, los otros filósofos, ¿no? Y tal, pero bueno. Inglés, para ser la profesora esta bastante bien, sinceramente. Psicología, pues... creo que psicología... Pues una psicología bastante bien. No hay nada que destacar. Fue una asignatura que la profesora simplemente cogía, nos ponía a copiar teorías éticas y punto. Pero bueno. Pervive, o sea, griego. Más de lo mismo que fue latín, fue una asignatura muy de... venga, a analizar, a traducir y tal. Muy como lengua. O sea, ya digo, a mí el problema de esto fue que la EBAU para mí se cargó lo que era como la diversión, ¿no? Que había en esas asignaturas. Pero bueno. Pervivencia y mitología, tampoco nada que decir. La verdad la asignatura me gustó mucho, fue muy interactiva y estuvo muy divertida. Lengua, ya os explicaré ahora ese pequeño bajón, pero fue sinceramente porque la EBAU. En la primera evaluación no había EBAU en lengua, o al menos no evaluaban con ese examen. Y en la segunda y tercera evaluación sí que empezaron ya a evaluar con el tema de la EBAU y hubo ya problemas. Latín, un 3 y luego saqué un 5. ¿Qué pasó aquí? Yo en la segunda evaluación, vale. Bueno, deciros que en la primera tuve una profesora que para mí, sinceramente, no sé qué hace enseñando. O sea, creo que... No, o sea, no entiendo sus exámenes, no entiendo por qué hace tal decisión o por qué hace esto, pero ya digo, creo que no tenía mucho sentido lo que hacía. Pero bueno, segunda evaluación ya he dicho eso, un 9. Aquí la verdad me volví loco porque fue increíble para mí. Creo que saqué un 10 en el examen. Y ya digo, el profesor que vino luego fue espectacular, aunque quizás seguíamos con lo mismo de análisis y traducción, por lo menos era más divertido, molaba más. En general, pues
me ayudó bastante a probar, además de que explicaba bastante mejor. Pero yo en la segunda evaluación tuve como un pequeño brote de ansiedad, un poco incluso podríamos decir de depresión, y yo no quería salir de casa. O sea, estaba tan quemado con el instituto, tenía tanto asco de latín y de historia de España, que yo cogía, tío, y decía, mira, no quiero. No quería ir a clase, es que era así. No quería ir a clase. Pasaba olímpicamente. Y al final pues me quedaba en mi casa y muchas veces le decía a mi madre, no, lo siento, es que no quiero ir porque hay guardia. También te digo, no sé cómo cojones aprobé. Es que no lo sé, ¿eh? O sea, no tengo ni idea. A ver, sí que es verdad que había asignaturas que no faltaba. Historia de España era una de ellas. Filosofía casi nunca solía faltar. Inglés sí que faltaba y bastante. Psicología faltaba también alguna vez. Griego. Griego la verdad no faltaba. Pervivencia alguna hora sí que faltaba. Pero ya digo, solían ser muy pocas. Lengua también muy poquitas. Creo que solo una o dos como mucho. Latín faltaba de vez en cuando. Y historia del arte también faltaba alguna que otra vez en cuando. O sea, ya digo, faltas tuve bastantes. De hecho, ahora si queréis podemos mirar el tema de la asistencia para ver cuántas faltas he tenido. Porque la verdad que fueron bastantes, ¿eh? A partir de la segunda evaluación ya estaba en un límite semi peligroso. Pero bueno, yo ya digo, historia del arte, asignatura la verdad que me gustó bastante. O sea, fue una asignatura que simplemente me gustaba. El problema era, tío, los malditos compañeros de clase que no se callaban y no dejaban al profesor explicar. Y en general que estaba condicionada por la EBAU. Pero a mí la verdad que me gustó mucho. Ya digo, lengua fue eso. Más o menos lo mismo. Una asignatura que te gusta, pero que por la EBAU se te jode. Y latín, pues ya digo, el profesor pues la hizo bien. Pero bueno, vamos ya al apartado este de asistencia. Bueno chicos, al final no he podido encontrar lo del tema del horario porque se supone que solo valdría para el curso actual. Pero bueno, no me deja ver la falta. Espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos, pues puede que esta tarde con otro. Así que ya digo, nos vemos seguramente esta tarde y mañana ya, ¿vale? Subiré el tercer episodio de Battlefield 3, ¿vale? Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.